La oración es la respuesta o la solución cuando los cristianos afrontamos temor y amenazas. Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos una vez más en este grupo familiar dándoles la bienvenida. Gracias por tomar el tiempo para estar ahorita en casa. Agradecemos al hermano anfitrión, hermana anfitriona, a nuestros hermanos líderes, supervisores que estamos aquí reunidos. Escuchando la palabra de Dios. Créame que es de grande bendición y seguimos en esta serie de temas hablando acerca de la oración en la Biblia, la oración en la palabra de Dios, y el día de hoy quisiera estar tocando acerca de la oración de los apóstoles. Y es importante que logremos entender este aspecto de cómo es que los cristianos, en este caso los apóstoles en el primer siglo, cómo abordaban la oración, qué era la oración para ellos. Y vamos a estar leyendo ahorita en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Es un poquito extensa esta lectura, pero nos va a arrojar mucha luz respecto a lo que la oración, y podremos estar en un sentido ahí donde los apóstoles estaban y poder experimentar de primera mano cómo era la oración de ellos. Así que vámonos a Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31 y leo de la Reina Valera 60. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A manera de introducción, quisiera estar entrando un poquito en el contexto previo a que los discípulos hicieran esta oración que acabamos de leer ahorita allá en Hechos. Pedro y Juan habían sanado a un paralítico en una de las entradas al patio del templo. Las autoridades judías se molestan mucho porque los apóstoles enseñaban que Jesús era el Mesías prometido, pero la sanidad del hombre era tan evidente que todas las personas que no podían objetar nada, es decir, ellos por más que querían, no podían evitar que los demás se dieran cuenta de lo que había sucedido con este hombre enfermo. Preocupados porque el nombre de Jesús continuara siendo predicado, decidieron amenazarlos para que no lo hicieran más. Y después de ser amenazados, dejan en libertad a Pedro, a Juan, quienes vuelven a la casa donde se reunían los hermanos, y Pedro y Juan le cuentan las amenazas que habían ellos recibido. Y frente a este aspecto, frente a la amenaza, todos deciden orar al Señor pidiendo ayuda. Y es ahí donde la oración, nos damos cuenta que la oración sincera siempre es la respuesta adecuada en caso de necesidad. Es decir, cuando los discípulos estaban siendo amenazados, en vez de convenir ya no seguir predicando, en vez de que ellos decidieran ya no hacer algo, ya no estar predicando, lo que ellos optan a hacer es: vamos a orar. Y es este contexto en el que nos encontramos ahorita en esta lección.
Ahora, lo primerito que quiero que veamos, y quiero que nos preparemos a entrar a lo que es el primer punto en sus notas, es que Dios es soberano de toda la creación. Es decir, Dios es el soberano de toda la creación. Cuando los primeros creyentes escucharon de las amenazas que había en su contra, ellos alzan unánimes la voz, dice la palabra, y dijeron, soberano Dios, o soberano Señor. Dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ahí en el versículo 24. Es decir, la oración que ellos hacen comienza reconociendo en primera instancia la soberanía, el poder de Dios. Y se dirigen a Dios llamándole soberano Señor. Y luego lo confiesan o confesaron como el creador de todas las cosas. Es decir, Dios es el Señor de su creación. Él, Dios, tiene el control de todas las cosas. Y nada sucede sin su consentimiento. Y en momentos cuando la vida nos puede amenazar, podemos ser amenazados, nos vemos frente a situaciones que no podemos controlar. Debemos recordar que Dios es el Señor del universo y que Él está por arriba de todo y todos. Y no hay ninguna razón para que los cristianos o los creyentes temamos, sino que podemos acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque Él es soberano y lo hemos estado hablando en la iglesia acerca de la soberanía, acerca de la providencia de nuestro Dios. Es decir, usted y yo no podemos o no necesitamos llenar nuestra vida de temor, de angustia, sino logremos entender de que sin importar la situación, usted y yo podemos recurrir al Dios soberano de todo el universo. Y creo yo que eso es algo en lo que usted y yo podemos confiar y descansar. El segundo aspecto nos habla acerca de los reyes, es decir, las autoridades de la tierra que estaban en contra de los planes, de los propósitos de Dios. En la oración, los apóstoles, los creyentes, citaron a uno de los salmos y ellos quizá recuerdan lo que el escritor del Salmos escribe, donde él hace mención de que por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Es decir, ellos veían el cumplimiento de esa escritura en el hecho de que los gobernantes siempre terminan por oponerse a los deseos de Dios. Y luego continúa la cita, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, es decir, todos se han estado juntando en contra de tu Hijo Jesucristo, del propósito de Dios. Y es decir, lo que ellos están hablando es que hubo un acuerdo entre Herodes y Pilato para dar muerte al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y si eso hicieron con el mismo Cristo, ¿cómo no habrían de amenazarlos a ellos también, que solamente eran sus discípulos? Es decir, ellos estaban entendiendo, ellos pusieron en contexto lo que realmente estaba pasando. Ellos no, obviamente había temor, obviamente había angustia, pero lo que ellos hacen es poner en contexto el aspecto de que lo que estaban experimentando no era algo extraño, no era algo que ya se le había salido de las manos a Dios. No había una desesperación así como que, ¿qué vamos a hacer? Ya no nos van a matar y todo aquello, sino que ellos tienen en cuenta lo que la palabra de Dios había dicho acerca del Señor Jesucristo, lo que el Antiguo Testamento había profetizado respecto a la vida del Señor Jesucristo, y cómo los reyes se habían puesto de acuerdo para matar al Señor Jesús. Y obviamente eso les hizo tener una perspectiva clara de lo que ellos estaban pasando. Y cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles, créame, siempre es importante lograr entender de que es normal en un sentido. Si al mismo Señor Jesucristo lo crucificaron, créame que usted y yo también vamos a experimentar momentos difíciles. Vamos a experimentar situaciones
críticos o críticas. Entonces, esto no nos debe hacer que nos detengamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, los apóstoles en esta oración reconocen lo que le hicieron a Jesús y reconocen también lo que ellos debían hacer ahora en adelante. Ahora bien, el tercer aspecto nos habla acerca de las fuerzas para continuar. La oración debía contener, incluir esa petición de que Dios les diera fuerzas para continuar. Los creyentes no se extrañaban por las amenazas recibidas, como dijimos hace un momento. Ellos sabían que los gobernantes siempre amenazarán al pueblo de Dios. Ante esta situación, ellos no pedían, es interesante, no pedían ser librados o dejar de anunciar las buenas nuevas. No dijeron, Señor, algún plan B que tú tengas para que nosotros no suframos las mismas consecuencias, para que no nos vaya tan mal. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Dios? ¿Cómo te podemos servir? Pero no predicar. ¿Qué podemos hacer? No, sino que, fíjense la oración. Dice, y ahora, Señor, ellos dicen, mira sus amenazas. Dice, y concede a tus siervos, dice, que con todo denuedo hablen tu palabra. En vez de amedrentarse, en vez de correr, los discípulos oran por más fuerzas para continuar predicando el Evangelio. Y no solo querían hacerlo con palabras, sino que pedían que el Señor les favoreciera con su poder. Dice la palabra, cito ahí en el versículo 30, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es decir, la oración es el recurso de los cristianos, es nuestro recurso frente a las amenazas, frente al temor. Y es la manera como adquieren los discípulos nuevas fuerzas e inspiración para continuar siendo testigos fieles. Esto me lleva a pensar en el hecho de que es posible llegar a pensar de que la oración solamente es una herramienta para pedirle a Dios que me dé o que me ayude en algo, pero más bien la oración es esa herramienta también a quienes estamos sirviendo a Dios, para que Dios nos dé de sus fuerzas, para que Dios nos ayude a poder continuar haciendo aquello que Dios nos ha pedido hacer. Es decir, la oración es la herramienta que nos va a capacitar para que sigamos predicando la palabra de Dios. Ya a manera de conclusión, sabe que la oración que se hace con sinceridad y a favor de los planes de Dios siempre recibe respuesta. El relato dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí en el versículo 31. Es decir, la consecuencia, el resultado de que ellos clamaron a Dios por denuedo, es que aquel lugar literalmente tembló, aquel lugar. Pero como resultado, no es de que ellos se fueron a su casa contentos porque ya no tenían problemas, sino que aquí el resultado es que ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Es decir, siguieron haciendo aquello que los metió en problemas. Y esto es importante que lo notemos. Continuaron haciendo lo que los había metido en problemas. Es decir, es importante notar esto. No buscamos a Dios para ver qué otra cosa Dios quiere que haga, porque me está yendo mal, porque hablan mal de mí. No, sino que podamos pedir, Señor, dame de nuevo, porque quiero seguir predicando tu palabra. Lo que ellos pidieron fue lo que recibieron. Al igual que los apóstoles, toda aquella persona que teme o se ve amenazada puede recibir nuevas fuerzas al verse lleno del Espíritu Santo. Para recibir esa bendición, escúchame bien, es necesario experimentar primero el nuevo nacimiento. Esto ocurre en el momento donde usted viene a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando la persona se da cuenta que ha pecado
y que necesitamos estar cerca de Dios. Y reconocemos que realmente el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Es en ese momento en que viene Jesucristo, ya no es alguien allá distante, sino Jesucristo viene y hace morada en usted. Y hoy es ese momento correcto para tener esa experiencia de conversión. Y yo le invito en esta hora a que usted reciba a Jesucristo hoy mismo en su corazón. Así que ahorita se va a hacer una oración ahí en el grupo familiar donde el líder le va a animar a usted, quizá que nos visita por primera vez, para que tenga un encuentro personal con Dios. Y usted pueda tener la oportunidad de orar a Dios con toda confianza y pueda usted acercarse con Dios y pueda confiar en Él y pueda tener esa relación personal con Dios. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, le quiero preguntar, ¿qué fue lo que los discípulos hicieron al ser amenazados? ¿Qué hicieron los discípulos cuando fueron amenazados? Y quizás sea la pregunta más obvia, pero me gustaría que lo conversaran brevemente. ¿Y cómo puede ser la solución? Es la solución para ese problema, para esa dificultad que usted pueda estar teniendo. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque Él dio su vida por nosotros. Y gracias porque podemos acercarnos a ti a través de Él. Y yo te pido, Señor, por cada hermano, cada hermana, quizá se puedan estar pasando por situaciones difíciles, pero gracias por la oración. Gracias porque podemos acercarnos a ti con toda confianza, con toda libertad. Podemos, Señor, tener esa paz que solamente tú das. Y a ti damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y no se olvide poder compartir esta enseñanza con sus familiares. Créame que será de bendición para ellos. Dios les bendiga.